La tradición gramatical señala primordialmente entre las funciones semánticas del adjetivo la de calificar, cuantificar, describir, especificar. A partir del enfoque cognitivo prototípico, perspectiva desde la cual enfocamos nuestro análisis, consideramos que en la predicación nominal el adjetivo puede gramaticalizar diferentes objetivos discursivos. Por ejemplo, explicar, argumentar, exponer, narrar, apelar, proyectar. Particularmente nuestro objetivo en este trabajo es iniciar el estudio de factores pragmático-discursivos que gravitan en el funcionamiento gramatical del uso del adjetivo como atributo en zonas de argumentación. Según Menguenot y Charodot, en el 2005, en retórica, un argumento se define como un enunciado que legitima una conclusión. Los enunciados argumentos son considerados o presentados como indubitables según bases extremadamente diversas. Por ejemplo, un argumento factual, el enunciado expresa un estado de hecho accesible por medio de los sentidos, o de derecho, el enunciado es objeto de consenso general en una comunidad, como por ejemplo cuando decimos inmensa mayoría. O por convención, el enunciado es objeto de un acuerdo explícito entre los disputantes en el marco de una disputa dialéctica. Eso es lo que dicen Menguenot y Charodot sobre el argumento. Si el argumento resulta discutido, entonces tiene que ser él mismo legitimado. El acuerdo del público sobre los enunciados estables capaces de servir de soporte a la conclusión no está asegurado. La decisión respecto de lo que se considerará verosímil es, pues, asunto de estrategia que se adoptará en función de las circunstancias. Una argumentación es entonces un pasaje de lo mejor asegurado, de lo más aceptable, el argumento, hacia lo menos asegurado, lo menos aceptable, la conclusión. Las reglas de pasaje tienen la función de hacer pasar hacia la conclusión el consentimiento acordado de los datos argumentativos, pero el pasaje supone siempre un salto. Siempre hay más dentro de las premisas que de la conclusión. Eso con respecto a lo que la retórica dice sobre la argumentación. Nuestro interés es revisar la huella de esta actividad argumental en relación con un grupo de adjetivos que en los ensayos sarmientinos considerados, yo he tomado 2 ensayos de Sarmiento, ya les voy a hablar de cuáles son los 2 textos que he tomado. Destacamos por su efecto polémico. Consideramos que en algunos contextos es el adjetivo en la zona nominal la estrategia que el hablante utiliza como recurso para dar estabilidad a un argumento, fortalecerlo y presentarlo ya como una conclusión. Este trabajo es exploratorio y se presenta como un primer avance sobre el estudio del problema de una de las funciones discursivas que pensamos pueden cristalizar en el adjetivo. Un recorrido por algunas gramáticas del español nos permitirán aproximarnos al problema. Ya el esbozo de la Real Academia describe los oficios y complementos del adjetivo. Dice, cita, el oficio propio del adjetivo es el de referir al sustantivo una caracterización o especificación. De Monte, en la gramática descriptiva de la lengua española, define al adjetivo como, cita, clases léxicas abiertas de complejidad léxico-conceptual. Según la autora, los adjetivos no legitiman referencialmente al sustantivo, sino que son clasificadores, marcadores de una extensión y evaluadores de la intención de los términos. Por su significado intrínseco, los clasifica en calificativos y relacionales. Los primeros expresan una sola propiedad, un rasgo constitutivo del nombre, propiedad física como el color o la forma, carácter, predisposición, sonoridad. Pueden parafrasearse con una oración copulativa.
Da lugar a relaciones semánticas más complejas y diversificadas, indican propiedades que la entidad objeto de modificación adjetiva posee por su relación con algo externo a ella. Los calificativos son centrales y descriptivos, mientras que los relacionales son categorizadores o clasificadores. De Monte admite que deben estudiarse los contextos sintácticos que ponen de manifiesto estas diferencias. La nueva gramática de la lengua española de la Real Academia señala que, cita, entre el sustantivo y el adjetivo se establece una relación de predicación. Esta se manifiesta sintácticamente como modificación, como por ejemplo la actriz rubia, o como predicativo, la actriz era rubia. Los adjetivos y los sustantivos suelen desempeñar funciones sintácticas distintas, aunque comparten algunas, como las de atributo. Difieren también en la forma de significar. No obstante, la frontera entre ambas clases de palabras siempre ha sido fluida, por lo que los trasvases entre ellas son habituales, dice la nueva gramática. Ya dentro del marco cognitivista, Langacker en el 87 postula una oposición cuyos extremos son sustantivo y verbo. El adjetivo en este esquema sería una categoría relacional intermedia y serviría en la construcción discursiva del sintagma nominal para contribuir en el procedimiento de instanciación. Klein-Andrew, en el 83, señala la posición antepuesta del adjetivo como lugar privilegiado para marcar subjetividad del hablante. Y Borzi coincide con esta aserción cuando se trata de adjetivos que modifican un núcleo que ya está diferenciado de los otros del mismo tipo. Por su parte, cuando describe la ruta composicional del nominal, Borzi en el 2012 señala que, cito, a medida que el hablante va identificando el objeto, va agregando sucesivamente elementos para especificar dicha conceptualización, va construyendo el nominal. De manera que la instanciación de un nominal va de lo menos determinado o menos específico hacia lo más determinado o más específico. Y es también así que los nominales presentan internamente una estructura que responde al orden de la conceptualización. Su combinatoria, su sintaxis no es ni fija ni arbitraria, sino directamente dependiente del significado. Voy a convocar esta propuesta de Borzi de la función discursivo-pragmática del comentario del hablante para describir aquel modificador que manifiesta mayor aparición del hablante en el mensaje, mayor carga connotativa. El comentario del hablante preferiría la posición pospuesta, puesto que es un atributo menos intrínseco. Borzi se apoya en Fosgard 99, que considera desde una postura cognitivista que considera al adjetivo como una palabra cuya marca categorial es la comparación que descansa en una innegable intervención del hablante. Iniciamos entonces un estudio sobre la función que el denominado adjetivo cumple en el nominal cuando el contexto es argumentativo. En la exploración del corpus hemos aislado casos en que el autor hace decantar una argumentación en una forma que funciona como adjetivo. Ubicamos estos adjetivos argumentativos dentro del conjunto de los que funcionarían discursivamente como comentario del hablante, es decir, el modificador con alta aparición del hablante en el mensaje que suele quedar ubicado en el nominal al final de la construcción en la linealidad. El corpus que hemos trabajado es un fragmento de la Memoria de la Ortografía Americana de Sarmiento del año 1841 y la Instrucción Pública, que también es un conjunto de textos argumentativos publicados con este nombre, pero que son periodísticos, de 1854. Tienen ustedes allí algunos ejemplos. Voy a leerlos. Lo demás es estar perpetuando abusos perjudiciales, echarse la generalidad, la mancha de ignorantes sin serlo. El uso, el origen, la pronunciación, trinidad tiránica que ha perseguido con el dictado de ignorante al que no se ha sometido a sus antojos. Otro, entre algunos escritores que creen que el latín es una condición inherente a la especie humana, elevando a la categoría de idiomas cultos a sus dignos pero mal educados hijos. Bueno, hemos aislado en este primer
acercamiento, yo lo que he aislado son 59 casos de adjetivos en los que consideramos cristalizan argumentaciones, es decir, hay alta presencia de la opinión del hablante y la intención del texto es la de convencer. Este estudio se limitará a describir rasgos al interior del grupo de adjetivos que consideramos argumentativos. No los estamos comparando todavía con los no argumentativos. ¿Qué elementos contextuales hacen que ese adjetivo argumente? En este primer acercamiento de orden explorativo nos hicimos algunas preguntas que plasmamos en considerar estos parámetros. En primer lugar, asociamos el contexto de argumentación a la polifonía, siguiendo a Bakhtin y a Ducrot. Entonces, que si nos preguntamos si hay elementos polifónicos que estén presentes en ese contexto, en ese adjetivo, para ver si hay peso de ese factor pragmático en poder decir algo sobre el adjetivo argumentativo. En la polifonía, Ducrot considera a la ironía, a la negación y al adversativo pero, muy próximo al aunque, ya lo hemos visto en la comisión anterior, como elementos que provocan el efecto polifónico. Entonces yo busqué eso en los datos que tengo. Y ustedes tienen ahí en gráficos circulares, Claudia, después te lo comparten con él. Disculpen que parece que no han alcanzado los... En primer lugar, este es el primer factor que he considerado. Hay un error donde dice monologismo, debería decir 13, para que den bien los datos. Ironía, negación y el conector pero, los tres son elementos polifónicos. Ahí están diferenciados, pero habría que considerarlos a esos tres en oposición a donde dice monologismo. Entonces hay realmente una gran presencia de polifonía en esos adjetivos que yo he considerado argumentativos. Me parece que es lo que me pareció más pesado, más fuerte en estos contextos, que es coherente con que hay polifonía o se espera polifonía en un texto argumentativo. Consideré también, el otro parámetro que he considerado es la índole del designado, y entonces sí encontré que hay muchos eventos verbales. Ven que son la mayoría, 33, y cosas son 17, las he diferenciado en tangibles, como por ejemplo libros, y no tangibles, como por ejemplo espíritu. Esos son los ejemplos. Y personas, dentro de personas, hay dos casos en que ahí no están diferenciados, pero hay dos casos en que no se nombra a personas, sino a un grupo de personas, a un colectivo. Pero eso no lo he diferenciado, son solamente dos casos de estos 59. Lo que me olvidé de decir es que también me pareció interesante, como estos son poquitos datos y voy a seguir mirándolos, cuando veo la presencia del conector pero, encontré también un caso en el que se suma con otro marcador discursivo, que es el sin embargo, todo junto. Entonces me pareció que quizá haya que ver si hay marcadores discursivos también, cuando en esa coordinación también haya marcadores discursivos. Eso sería como un peso, me parece más fuerte, pero casi he tenido solamente un solo dato. Y entonces eso, pienso que lo que he medido es la posición del adjetivo argumental. Sabemos que estos parámetros discursivos y semánticos son los que motivarían, por ejemplo, la posición, y ahí simplemente presento los datos. Yo he encontrado mucho más posición pospuesta del adjetivo que de posición prepuesta. He encontrado las dos, no es que sea categórico, pero sí hay mayoría de posición prepuesta. Lo que
de posición pospuesta, perdón. Y otra cosa que quiero aclarar es que son casos los números que están ahí, no son porcentajes. Bueno, esos son los datos que yo he estudiado hasta ahora y hasta ahí he llegado. Simplemente quería presentar estos datos porque me parece importante ver cómo realmente hay cristalización de intenciones y de efectos que se intenta lograr en un texto que están presentes a nivel muy microlingüístico, como por ejemplo sería el caso de un adjetivo que acompaña, o que constituye un nominal. Me parece que por ahí tenemos que ver también los efectos discursivos. Eso